Hoy día vamos a hablar del presidente Prieto, pero para llegar al presidente Prieto vamos a contar un poco sobre su historia, su familia, los antecedentes de su familia, de dónde viene, que son cosas menos conocidas, y también me va a interesar hablar un poco sobre su familia, sus hermanos y los vínculos que él tenía, y por qué llega al puesto que llega y cómo llega él a ser presidente de Chile. Porque tuvo como presidente de Chile, ustedes saben, ¿no?, un rol muy importante porque fue el que organizó el país. El país se organiza a partir de Prieto, después sigue con Bulnes y con Montt. Ya Montt tiene varios problemas porque hay dos guerras civiles, hay mucha resistencia a Montt. Después continúa con José Joaquín Pérez Mascayano y más tarde con Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto, en fin, don Domingo Santamaría, que son los que les toca la guerra del Pacífico, y hay una especie de cadena de gobiernos regulares, incluso la guerra civil de José Manuel Balmaceda, que viene después, que parece como una interrupción muy violenta, pero curiosamente en plena guerra civil de Balmaceda la democracia en Chile no se interrumpe. En ambos bandos hay democracia y hay un choque de dos mundos demócratas, y después de la guerra civil hay mucha violencia, hay muchos excesos, pero se producen amnistías que permiten reencauzar el orden en Chile en los años 90 y hacia el año 1900, y el país sigue creciendo y creciendo. Hay una idea de que Chile crece entre 1830 y 1930. En 1930 hay una gran crisis por la crisis mundial, y después del año 30 el país nunca más vuelve a crecer en términos relativos en forma importante. El país crece, pero crece menos que el resto de América Latina y menos que el resto del mundo, y Chile se va quedando atrás. Y yo te diría que en los años 30 Chile llega a ser una potencia, sobre todo por ahí por el año 15, llega a ser una potencia, empieza a tener problemas con la Primera Guerra Mundial, y se hace muy evidente la caída violenta en el año 30, y después el país intenta, hay una recuperación parcial con Arturo Alessandri a partir de 1932 al 38, con su ministro Gustavo Rosso, en fin. Después viene el Frente Popular. Entonces hay un intento de recuperar ese prestigio y ese predominio que tuvo Chile en el siglo XIX, y no se logra, y viene una gran decadencia hasta, te diría yo, la gran crisis con Salvador Allende. Y el país, solamente con las transformaciones del gobierno militar, se relanza un gran desarrollo hasta convertirse hoy día en el país más desarrollado de Iberoamérica, hoy día cuestionado por todo lo que sabemos. Pero el origen de todo esto es Prieto. Y yo quiero explicar un poco los antecedentes. Prieto eran sus hermanos también, ¿no? Él era el menor. Su hermano mayor, Ángel, fue clave en organizar una cosa que se llamaba Los Duendes, que se inició en 1801. Me lo explicó esto muy en detalle Fernando Campos Harriet. Yo lo había escuchado de un primo mío muy aficionado a la historia, que es Álvaro Santamaría Prieto, mi primo mayor, que era un fanático de la historia y que me contaba esto, y yo casi como que creía que era un cuento. Pero cuando Fernando Campos Harriet, que es Premio Nacional de Historia, en fin, que había estudiado esto con mucho detalle, me lo explicó con mucho detalle, lo entendí mejor. Y es que los jóvenes oficiales de la aristocracia militar de Concepción, que no era la aristocracia castellano-vasca de Santiago, aunque era la misma, pero con un énfasis distinto. La gente de Concepción estaba dedicada a la guerra, y estaban dedicados a la guerra en serio, porque ellos tenían malones araucanos permanentemente. No había guerra permanente con los araucanos, pero sí había malones esporádicos demasiado frecuentes, muy violentos, de gran escala, que exigían a toda esa juventud de esta pequeña ciudad de Concepción, que tenía 15.000 habitantes, no era tan grande, estar en pie de guerra permanentemente y desplegarse en Reire, desplegarse hacia el Laja, en Los Ángeles, en la zona incluso más atrás de Chillán, permanentemente, y hacer algunas incursiones esporádicas hacia la Araucanía, y esto fue una cosa recurrente durante siglos.
¿Qué había pasado antes? Que los araucanos se levantaron en 1598 y destruyeron las 7 grandes ciudades del sur. Y ese levantamiento duró 5 años, hasta el año 1603. Y después vino una gran discusión política y filosófica y religiosa en que la Iglesia, especialmente Luis de Valdivia, que era un sacerdote que influyó mucho en esa época, convenció a los reyes de Castilla, a los reyes de España, de que no había que tomarse la Araucanía, había que frenarse en el Biobío y había que crear un límite entre el Imperio Español y todos estos pueblos araucanos que había más al sur, y no tratar de tomarlo, y crear una especie de vacío indígena entre el Biobío y el Toltén. Incluso algunos dicen, y lo que después, lo que era Valdivia y Osorno. Ahora, Valdivia y Osorno habían sido destruidos también en el gran levantamiento de 1598. Piensen ustedes que estamos hablando de 1600. Esa fue la época en que los conquistadores perdieron todas las ciudades del sur, porque entre paréntesis las grandes ciudades de Chile no estaban en Santiago, sino que estaban al sur del Biobío. Y durante unos 40 o 50 años fue ese sector el que más se desarrolló, lo que fue los Confines, lo que fue el Fuerte Arauco, lo que fue Villarrica, lo que fue Osorno, lo que fue la Imperial, en fin, y otras ciudades, y también Valdivia, porque Valdivia también fue destruida por el levantamiento araucano, y Osorno fue totalmente arrasada, incluso Concepción tardíamente fue destruida. Entonces hubo un periodo como de 200 años en que los españoles no estuvieron en la Araucanía, y no estuvieron en Osorno, y un abuelo, el papá de Joaquín Prieto y de estos Prieto que fueron los que después participaron en la Guerra de Independencia, estuvo muy involucrado con don Ambrosio O'Higgins, que en esa época era un capitán que después ascendió a mayor y con el tiempo teniente coronel. Más tarde fue gobernador del Reino de Chile, en una época fue intendente de Concepción, después fue gobernador del Reino de Chile y mucho más tarde fue virrey del Perú, don Ambrosio O'Higgins, que tenía el título de barón de Balenari. Él era de origen irlandés. Los irlandeses estaban aliados con España desde la época que los ingleses habían tomado Irlanda, habían arrasado con toda la vieja nobleza irlandesa católica y habían puesto una nobleza superpuesta inglesa sobre los territorios irlandeses para dominar Irlanda casi como una colonia. Y estas familias nobles antiguas irlandesas se fueron a España y formaron parte del imperio. El imperio los reenvía en gran cantidad a América a ayudar a la administración del imperio. Y de ahí vienen estos Ambrosio O'Higgins, estos O'Brien, estos O'Connors y estos, el mismo Maquena, Juan Maquena, que pensaba que el apellido Maquena uno podría pensar que es de origen escocés, pero eran unos Maquena que habían pasado muchos siglos en Irlanda, por lo tanto el Maquena que llega a Chile era un Maquena irlandés y no escocés, a pesar del nombre, porque los Mac son más bien escoceses, no irlandeses. Bueno, había un caballero que se llama José María Prieto Sotomayor, que era el papá de estos Prietos de Concepción, que participó con el joven Ambrosio O'Higgins y con un subteniente que se llamaba Juan Maquena en la búsqueda de Osorno, del viejo Osorno que había sido destruido 200 años antes. Y se pasaron 3 o 4 años buscándolo, y la compañía de combate que estaba actuando ahí la dirigía José María Prieto Sotomayor. Y esta compañía era el 3er escuadrón de los Dragones de la Frontera. Y él participó mucho tiempo junto con Maquena y con Ambrosio O'Higgins. Por lo tanto, los Prietos se hicieron muy cercanos a Ambrosio O'Higgins. Y también había un joven abogado que era recién egresado, que se llama Juan Martínez de Rosa, que mucho más tarde llegó a ser un prócer importante en la independencia, y que también coparticipaba junto con los Prietos y con don Ambrosio O'Higgins. Y más tarde este José María Prieto Sotomayor adoptó como una especie de alférez a don Luis de la Cruz, que con el tiempo evolucionó hasta llegar a ser alcalde de Concepción, intendente, mucho más tarde llegó a ser director supremo,
en reemplazo a O'Higgins en varias oportunidades, don Luis de la Cruz y Goyeneche. Y este Luis de la Cruz y Goyeneche es importante porque fue el que entrena a los Prieto Vial. Y digo los Prieto Vial porque eran hermanos Prieto Vial. A don Ángel, a don Manuel, que era militar, y a Joaquín. Y no a José Antonio Prieto Vial, porque José Antonio tenía una cierta debilidad física, se dedicó a las leyes, fue un genio, fue un gran filósofo, fue un gran ideólogo de las teorías de la independencia y fue una especie como de ideólogo de la emancipación en el sur. El hermano de Joaquín Prieto y el hermano menor de don Ángel. Pero como les contaba antes, don Ángel había organizado esta organización que se llamó secreta en esa época, que se llamaba Los Duendes, donde desde 1801 se juntaban los jóvenes oficiales del ejército español de la frontera, en Concepción, para analizar lo que estaba pasando en el imperio, lo que le estaba pasando a ellos en la zona de la Araucanía y en la zona de Concepción, Talcahuano, y un poco lo que estaba pasando a nivel mundial y cómo les afectaba eso al imperio español. Era una especie como de esfuerzo de tener una especie de conciencia de la situación. Los ingleses lo llaman a esto situation awareness. Es un concepto moderno, pero ya ellos lo aplicaban en esa época. Y don Ángel, que era una especie de líder de la juventud de su época, invitó a los principales jóvenes, que eran alférez, que eran subtenientes, que eran tenientes, a participar en estas reuniones secretas después del toque de queda, después del toque al sereno. El toque al sereno en invierno era a las 10 de la noche en Concepción, en verano era a las 12 de la noche, y ellos se reunían después del toque del sereno en la casa de los Prieto para analizar lo que pasaba en el mundo y lo que pasaba en el Imperio Español. En esa época estábamos en el Imperio Español, y el Imperio Español era sumamente grande, todavía no se había descascarado. Y una de las cosas que ellos detectaron es que había llegado un joven a Concepción que alguien supo que era hijo del virrey del Perú y lo convidaron a estas reuniones secretas de los duendes y ahí habló este joven que se llamaba Bernardo Riquelme. Y él explicó toda su trayectoria y cómo había sido discípulo de Francisco Miranda y había sido su profesor de matemática en el colegio Richmond en Inglaterra, y cómo O'Higgins había vivido después en la casa del conde del Maule en Cádiz, y cómo O'Higgins había intentado volver a Chile en 1801 cuando una flota inglesa los atacó y los capturó, y O'Higgins fue enviado prisionero a Inglaterra, después fue permitido volver a España y ahí estuvo caminando mucho tiempo hasta que volvió a la casa del conde del Maule, en fin. El hecho es que, no quiero relatearlos, pero lo que quiero decir es que Bernardo Riquelme no lo conocía nadie en Chile. Él llegó extremadamente pobre un tiempo después a Chile, gracias a que el conde del Maule, que estaba un poquito aburrido con él, lo mandó a Sudamérica para deshacerse de él y le pasó plata para que tomara un pasaje de tercera, casi como a nivel de los obreros a bordo, y llegar a Chile como Bernardo Riquelme. Ahí se contactó con Tomás O'Higgins, que era un primo, y a través de Tomás O'Higgins él lo envía al sur, y los Prieto en esta reunión de los duendes escuchan a Bernardo Riquelme hablando de este proyecto de la emancipación hispanoamericana que había planteado Francisco Miranda y que le había contado largamente a Bernardo Riquelme en sus reuniones en Inglaterra durante unos 5 años más o menos. Bueno, los Prietos quedaron un poco impresionados porque consideraban que esto era casi una especie de traición al imperio, plantear una cosa así, pero se compadecen de Bernardo Riquelme, se dan cuenta que en realidad él es hijo de Bernardo O'Higgins, de Ambrosio O'Higgins, se dan cuenta que su papá era muy amigo de Ambrosio O'Higgins, y José Manuel Prieto Vial,
que era abogado, que este abogado débil, que era el único que no era militar entre los hermanos, trabajan en el bufete de Juan Martínez de Rosa, que también era abogado, en Concepción, un personaje muy importante, muy influyente, de gran capacidad intelectual, muy destacado. Bueno, entonces recuerdan esta amistad que tenía su papá, que tenían ellos, que tenía don Juan Martínez de Rosa con don Ambrosio O'Higgins. Entonces, si este es el hijo de don Ambrosio O'Higgins, es el hijo del virrey del Perú. Entonces es un personaje interesante. Lo que nos está planteando acá es muy revolucionario, pero también es curioso, es una cosa rara, no lo habíamos pensado, no se nos había ocurrido, pero quizá él es muy culto, ha tenido unas experiencias muy interesantes en Europa y lo debemos incorporar. Y le ofrecen a don Bernardo Riquelme que su hermano abogado le ayude a cambiarse de nombre, hacer las gestiones para cambiarse de nombre. Y José Antonio Prieto Vial le hace las gestiones para que se pase a llamar de Bernardo Riquelme a Bernardo O'Higgins. Y eso lo consiguen a fines de 1802. Y a su vez, Bernardo O'Higgins, por sugerencia de su primo Tomás O'Higgins, le dice que él puede conseguir la hacienda Las Canteras, porque don Tomás O'Higgins, su primo, había conseguido unas tierras que tenía don Ambrosio en Santiago, que es una cosa menos conocida, pero don Ambrosio O'Higgins tenía como 3 fundos en Santiago, mucho más chicos, pero Tomás O'Higgins se quedó con esos campos al final y le dijo a Bernardo Riquelme, todavía en esa época, le dijo: oiga primo, usted vaya hacia el sur y consiga Las Canteras, un poco como para deshacerse, para que no le compita con los campos de Santiago. Y Bernardo Riquelme, ya ahora Bernardo O'Higgins, gracias a este abogado Prieto, que era de estos hermanos que habían juntado entre todos los duendes, consigue la hacienda Las Canteras con los albaceas del Callao y de Lima, en unas gestiones que duraron como 1 año y medio, y finalmente por ahí por 1803 o 1804, tengo la duda, finalmente don Bernardo, ahora llamado O'Higgins, Bernardo O'Higgins, hereda la hacienda Las Canteras. La hacienda Las Canteras era la hacienda, no te digo que era la más grande de Chile, porque el Marqués de la Pica y otros tenían haciendas más grandes, pero era una hacienda muy grande, tenía 56.000 hectáreas. Entre ellas 35.000 planas y las otras eran de cerros, ¿no? En la zona de Antuco. Así que este hombre que no era nadie, que se llamaba Bernardo Riquelme, de repente pasa a ser uno de los hombres más ricos de Chile y uno de los hombres más ricos del sur. Y muy vinculado y muy agradecido a estos Prieto Vial que le habían ayudado, que eran casi como de la misma edad, los Prieto Vial eran un poquito menores que él, le habían ayudado a conseguir su nombre, a conseguir su hacienda, y después hace una serie de gestiones para conseguir el título de Marqués de Osorno y Barón de Balenari, que eran los títulos de su papá. Su papá era virrey del Perú. No sé si ustedes saben, pero el virreinato del Perú era el centro de la administración del imperio para toda Sudamérica. En una época muy tardía se crearon los nuevos virreinatos de Nueva Granada, que abarca lo que hoy día es Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, en fin. En el norte de Sudamérica, el virreinato de Nueva Granada, y en el sur de Sudamérica, en el Atlántico, se creó el virreinato del Plata. Pero eran virreinatos tardíos, eran virreinatos marginales, eran menos importantes que el virreinato del Perú, que hasta esa época, hasta 1776, cuando se crea estos virreinatos, hasta esa época el único centro de administración de todo el imperio en Sudamérica era Lima. El otro era el virreinato de Nueva España en el norte, en Norteamérica, que era México, y un México que abarcaba gran parte de Estados Unidos también, y todo Centroamérica. California. Claro. No, y mucho más que eso, o sea, todo lo que más tarde se le entrega la Luisiana a los franceses, pero la Luisiana fue parte de España, en fin. Eso sería muy largo de hablar, quizás no tenemos tanto tiempo, pero el 60% del Estados Unidos actual era español. El 60% del Estados Unidos actual era español. La gente no está consciente de eso, pero algún día lo podríamos explicar si les interesa. El hecho es que don Ambrosio O'Higgins haya sido virrey del Perú era como ser rey de Sudamérica. Obviamente que no era el rey de Sudamérica,
pero tampoco el rey de España nunca había venido a Sudamérica, así que todo lo hacía a través del virrey del Perú. Entonces era un personaje demasiado importante, y para esta aristocracia militar de Concepción era muy impresionante que estuvieran con el hijo del virrey, ¿eh? A pesar de que había sido un hijo natural y que había sido mantenido en forma clandestina durante mucho tiempo. Y eso venía de que los Borbones habían sacado unas leyes nuevas que impedían a los hijos naturales tener estos derechos como antiguamente sí se podía, ¿no? En la época de los Habsburgo. Bueno, para resumir el cuento, una de las cosas que descubren los duendes después de ayudar a Bernardo O'Higgins es que están a punto de entrar en guerra con Inglaterra. Y de hecho estaban en guerra con Inglaterra. Y ellos pensaban que los ingleses iban a mandar una flota a tomarse el sur de Chile, Chiloé, quizás Valdivia, quizás Talcahuano, Concepción, quizás Valparaíso. Y el objetivo final de los ingleses en el Pacífico era tomarse Lima, Callao y Lima. Y una de las cosas que plantea don Ángel, y se lo plantea a su tío, don Luis de la Cruz, que era alcalde de Concepción, es que había que crear un vínculo de combinación de las fuerzas del Imperio Español entre Concepción y Buenos Aires. Buenos Aires era un mundo nuevo, se habían enriquecido muchísimo con el comercio, pero era un mundo nuevo en términos relativos. De hecho, Argentina, lo que después se llamó Argentina, porque en esa época no se llamaba Argentina, Argentina tenía menos habitantes que Chile, muchas veces se nos olvida eso. Argentina pasa a tener muchos más habitantes que Chile hacia el año 1880 en adelante, con la gran inmigración de italianos, de españoles, en fin. Pero antes, durante mucho tiempo, Chile fue un país con más concentración de población que Argentina. Y Argentina era, obviamente, que Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, muy al norte, al sur de Buenos Aires había fuertes para defenderse de los indios, al sur de Córdoba había fuertes para defenderse de los indios, y al sur de San Luis y Mendoza. O sea, en otras palabras, la Patagonia oriental, la Patagonia occidental era indígena, y el imperio tenía un límite. Pero don Ángel con los hermanos Prieto Vial descubren que hay que combinarse con Buenos Aires porque Inglaterra planea tomarse Sudamérica y no saben si van a atacar Buenos Aires o si van a atacar Talcahuano o Valparaíso. Y así como monta una expedición que la monta don Ángel, el hermano mayor de los Prieto, invita a su hermano menor, Joaquín, y convence al alcalde de Concepción, que era don Luis de la Cruz, a hacer esta expedición. Y así es como se hace una expedición bastante famosa, que hoy día hay muchos estudios sobre esa expedición, que es por primera vez un cruce entre el volcán Antuco, o sea Concepción, y Buenos Aires, por territorio indígena, en una época en que era muy difícil sobrevivir en esos territorios. Y lo que hacen los Prietos, que hablaban mapudungún, porque tenían mucho contacto con la Araucanía desde niño, tenía muchos caciques amigos y tenía muchos caciques enemigos. Había unas relaciones complejas porque los araucanos estaban muy divididos entre ellos, había mucho enfrentamiento entre ellos. No era un estado el estado araucano, eran peleas entre ellos inmensas, y siempre los Prietos estaban buscando cómo crearse alianzas para poder sobrevivir en este ambiente tan revuelto. Y gracias a algunos caciques ellos logran ir negociando con distintas tribus en un viaje que dura 3 meses. Por Antuco hacia Buenos Aires, en territorio indígena. Eso es una aventura espectacular, es como para una película. Ellos llegan a Buenos Aires y la razón por la cual ellos van es porque don Ángel convence a su tío, que era el alcalde de Concepción, y a su hermano menor, de que en algún momento los ingleses van a invadir. Y cuando llegan a Buenos Aires con esta expedición de Luis de la Cruz, dirigida por el hermano mayor de los Prietos, que era don Ángel, cuando llegan, viene la invasión inglesa de Lord Beresford a Buenos Aires. No sé si ustedes saben, pero Buenos Aires fue invadida por los ingleses en 1806. Y se arma una tremenda enfrentamiento. Los ingleses logran controlar la costa, que se toman Buenos Aires, y logran controlar bastantes terrenos durante bastante tiempo, pero con el tiempo se va montando una resistencia creciente con refuerzos de Córdoba,
En fin, el hecho es que finalmente la gente del Plata o la gente del Imperio Español desde Buenos Aires, o de Paraguay o de Córdoba convergen y sacan a los ingleses, y los ingleses hacen una segunda invasión un año después con 5 veces más fuerza en 1807. Ahora, lo curioso de todo esto es que los prietos habían previsto esto y por eso hicieron esta expedición. Y ellos se combinaron. Don Ángel escribió al rey de España para plantearle este proyecto, y para plantearse una especie de alianza estratégica. Cuando viene la invasión napoleónica en 1808, cambia todo. Hay una invasión de Napoleón en 1808 que es el que genera después las juntas de gobierno y que inicia la independencia. Y eso cambia todo, pero también lo habían estado planteando en la reunión de los duendes. Entre paréntesis, en la reunión de los duendes empiezan a invitar a su tío Luis de la Cruz, que era alcalde de Concepción, al intendente, a Juan Martínez de Rosas, y a los Benavente, y a los de la Cruz, y a una serie de familias muy poderosas, muy importantes, y a personajes influyentes, los Mendiburu. Entonces, al final, lo que partió siendo una cosa muy secreta, los duendes, dirigidos por Don Ángel, fue casi como una especie así como el simposium, como el simposium, pero este simposium era de gente muy joven, porque estos jóvenes tenían, ya con el tiempo pasaron a tener 24 y 27 años, pero al principio tenían 19 cuando partieron con esta idea. Y eso fue muy importante para entender lo que pasó con el imperio, la batalla de Trafalgar. El imperio español se quedó sin flotas para sostener las Américas, porque las flotas españolas, los grandes navíos y las fragatas fueron destruidas en gran medida en la batalla de Trafalgar. Y eso hizo que los franceses, que habían sido aliados de los españoles, le tomaran menos interés a su alianza con España. Y cuando ellos quieren tomarse Portugal, porque Portugal fue aliado de Inglaterra en este esfuerzo de resistencia de los ingleses al bloqueo continental de Napoleón, los franceses, Napoleón en particular, le pide permiso a Carlos IV, rey de España, para mandar tropas, el mariscal Junot, mandar tropas desde Francia para invadir Portugal. Y España lo autoriza porque España era aliado de Francia. Habían peleado poco tiempo antes la batalla de Trafalgar juntos. Pero cuando las tropas francesas van pasando por el centro de España y por el norte de España, empieza una serie de problemas locales, de saqueo, de robo de ganado, de soldados franceses que se roban jóvenes mujeres y las violan, o hay incendios, o hay, no sé, desmanes, descontrol de parte de las tropas francesas. Se produce una resistencia popular que va escalando, se va generando mucha violencia, hasta el punto que se desata una guerra entre Francia y España, que deriva en que Napoleón debe mandar ejércitos formales, grandes, para controlar España, y finalmente ellos se toman Madrid y capturan al rey Carlos IV, y después invitan a su hijo, que era el nuevo rey Fernando VII, y lo engatusan y después lo ponen en contra de su padre. Finalmente los encierran a ambos en Bayona, y Napoleón pone a su hermano como rey de España, a José Bonaparte, en vez de Carlos IV y en vez de Fernando VII, que son mantenidos en Bayona en muy buenas condiciones, pero prisioneros. Y ahí es cuando se lanza esta idea de crear juntas en las Américas para que nosotros no pasáramos a depender de Francia, porque Francia había capturado el imperio, había capturado la metrópoli, había capturado los reyes. Y es ahí cuando se juntan estas primeras juntas, que una en 1809, otras la mayoría en 1810, y ahí llega nuestro conde de la Conquista a asumir el 16 de julio de 1810, que finalmente él llama a la primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810, y ahí se producen bandos y se producen pequeñas diferencias de criterio que van aumentando en el tiempo, hasta que algunos son partidarios de autogobernarnos y otros querían que dependiéramos del Consejo de Regencia de España, que gobernaba a través a nombre del rey,
y unos dicen, pero ¿por qué vamos a depender del Consejo de Regencia? ¿Quién lo nombró? Y hubo una discriminación en cuanto a los diputados que se debieron enviar, y la verdad es que para lo grande que eran las Américas, la cantidad de diputados representantes del Consejo de Regencia era muy bajo, y además muchas veces esos mismos diputados habían sido nombrados por los mismos españoles y no por los americanos. Entonces se produjeron una serie de disputas que fueron creciendo. Pero don Ángel había estado coordinando desde 1801 a toda la juventud militar de Concepción. Y es interesante esto contarlo porque todos estos jóvenes después fueron presidentes de Chile. O sea, uno de ellos fue el mismo Ramón Freire, el otro fue Francisco Antonio Pinto, y los otros fueron héroes como José María Benavente o Diego José Benavente, que si bien no fueron presidentes, fueron grandes ministros o grandes caudillos militares, como José María Benavente. En fin, y hay una lista, que no quiero latear, una lista de personajes muy importantes de la Guerra de Independencia que fueron partícipes de estas reuniones de los duendes, y el líder de la juventud de Concepción de ese periodo era don Ángel Prieto, el hermano mayor de los Prieto Vial, y el que entrena como discípulo a su hermano menor, que es Joaquín, este caballero que tengo a mi espalda, y que más tarde llegó a ser presidente de Chile. Ahora, es interesante que estos Prieto Vial, uno de ellos fue el que inventa O'Higgins, una forma entre comillas de decirlo, porque lo saca de ser Bernardo Riquelme en el margen, lo convierte en el hombre más rico de Chile y le da su nombre. Y O'Higgins, muy agradecido con los Prietos, siempre muy vinculado a ellos, les pide que le ayuden a organizar el regimiento del Laja, porque una de las cosas que tenía el dueño de las canteras, desde hacía muchas décadas antes, una obligación con el rey, era que como él tenía una hacienda tan grande, él tenía la obligación de formar ejércitos financiados principalmente por el patrón de las canteras y ayudado por otros patrones con campos menores en roles marginales, pero el 60% del financiamiento del regimiento del Laja lo tenía que hacer el patrón de las canteras, y el patrón de las canteras tenía el derecho a ser comandante del regimiento del Laja, en el entendido de que en Concepción había una práctica de que desde niños se entrenaban en las armas los hidalgos. Los hidalgos eran como la nobleza, era la clase alta, aunque muchas veces habían hidalgos pobres, pero la clase alta era como los hidalgos ricos, ¿no? Pero era la gente que tenía derecho a ser oficiales y tenía derecho a dirigir los ejércitos. Entonces, todos los patrones se entrenaban desde niños en las armas, porque era una zona de frontera, pero eso no le había pasado a Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins nunca había tenido oportunidad de entrenarse militarmente, entonces en su desesperación, él tenía esta obligación de organizar el regimiento en Laja, pero no sabía cómo hacerlo, le pide a los Prieto, que eran todos militares muy destacados, les pide que le ayuden a organizar este regimiento en Laja, y por eso que el vínculo de los Prieto con don Bernardo O'Higgins es permanente y continúa en el tiempo, ¿eh? Y continúa en el tiempo. Después, con el tiempo, Bernardo O'Higgins es nombrado alcalde de Chillán. En otra época, durante un par de años, es nombrado intendente de Concepción. Y más tarde, cuando ya empieza la Junta de Gobierno, él participa como representante de Concepción en Santiago, en un momento dado, junto con Juan Martínez de Rosa, con el cual son muy amigos, porque esta amistad que viene desde la época que Juan Martínez de Rosa, siendo muy joven, era amigo de su padre, don Ambrosio O'Higgins. Y al final lo que ocurre es que O'Higgins depende mucho de los Prietos, y los Prietos le presentan a los de la Cruz y le presentan a los Bulnes, que era un niño más joven, le presentan a los Benavente, a los Mendiburu, a una serie de otros personajes de las familias importantes de Concepción que eran muy muy destacadas y que eran los que manejaban los ejércitos y que tenían esta tradición. Al final estalla la independencia principalmente con José Miguel Carrera. Hay un periodo anterior en que participa mucho
Juan Martínez de Rosa, después del Conde de la Conquista renuncia, y tiene un rol importante. Pero el que hace el gran impulso a la independencia es José Miguel Carrera, que viene llegando a España y que ha participado en 23 combates y batallas contra Napoleón, y que él hizo reconocer su título de teniente del Regimiento del Príncipe por allá por 1808, cuando Napoleón recién inicia la invasión a España. Y Carrera, al principio lo reconocen como alférez, después lo reconocen como subteniente, pero finalmente después le llegan los papeles desde el Reino de Chile y lo confirman como teniente. No era alférez, no era subteniente, era teniente. Y él empieza a actuar como teniente como 6 meses después, y por mérito en combate Carrera va ascendiendo a capitán y después asciende a mayor en un periodo de 3 años, en que tiene algunas batallas grandes, importantes, donde él participa, y muchos combates menores. Los combates son enfrentamientos entre 1000 hombres por lado, las batallas pueden participar 30.000 hombres por lado, o sea, son cosas grandes, pero igual los combates son importantes en Europa. Carrera llega con mucho prestigio, llega condecorado con la batalla de Talavera, ha sido promovido por méritos en combate, y él le dice a su padre cuando llega a Chile: papá, el imperio se acabó. No tiene sentido que nosotros defendamos a España si España ya no existe. Nosotros estábamos arrinconados en Cádiz en el último año. Y ahí las cosas se han repensado mucho, y yo creo que nosotros tenemos que autogobernarnos, no podemos pasar a depender de los franceses, porque Francia en este momento controla el 70% de España, y sobre todo la parte de Castilla hasta el sur. El hecho es que Carrera es el que hace este gran impulso a la independencia, y el 4 de septiembre, después del 15 de noviembre, se toma el poder. Ahí participan los Larraín, nombran a Juan Enrique Rosales como jefe de la Junta de Gobierno, pero el 15 de noviembre Carrera hace una nueva golpe con sus hermanos, se toma el poder total y empieza a organizar el país como un país independiente. Al año siguiente hace una constitución, la primera constitución de Chile en 1812, y empieza a transformar Chile, crea los símbolos, la bandera, empieza a reorganizar los regimientos, crea su famoso regimiento, los húsares de la Gran Guardia, que en el fondo es una copia de su regimiento español, los húsares de Galicia, un regimiento que a él le habían dado, un regimiento que había sido destruido en los combates anteriores, pero que le dan a él el mando de este regimiento para reorganizarlo, y le dicen: cuando usted termine de reorganizarlo, le damos 3 meses, cuando usted termine de reorganizarlo, usted lo ascendemos a teniente coronel. O sea, de mayor lo ascendemos a teniente coronel. Y Carrera pretende aceptar esto, pero finalmente él se va a Sudamérica. Y cuando él llega a Sudamérica asciende a teniente coronel, porque había una legislación en esa época del imperio que los oficiales de España, cuando pasaban a América, subían un grado. Entonces él se aprovechó de este artículo y asumió como teniente coronel, y después, cuando se hizo de presidente de la Junta de Gobierno, o sea, presidente de Chile, los mismos miembros de la Junta lo nombraron coronel a Carrera. Entonces pasó a teniente coronel y coronel muy rápido, en meses. Y Carrera transforma Chile, gobierna durante 1 año y medio, hasta que viene esta fuerza que viene de Lima, a retomar Chile, mandado por el virrey, con tropas que llegan a Chiloé, y después se juntan en Valdivia, y estas tropas se juntan todas en Talcahuano, y finalmente llegan a Concepción, y ahí se forma un ejército realista y empieza la guerra de la independencia. Ahí Prieto había estado en ese periodo en Buenos Aires, porque había sido mandado con el comandante Alcázar, con un regimiento chileno, a reforzar a Argentina cuando los argentinos hacen la primera Junta de Gobierno el 25 de mayo del año 1810. En mayo, la nuestra fue en septiembre, fue después. Entonces nosotros mandamos un regimiento para reforzar a la Junta de Buenos Aires, porque la gente no se sentía ni chilenos ni argentinos, sabían que eran de Chile, sabían que eran de Buenos Aires, pero éramos todo parte del imperio, éramos todos españoles, en fin, no había ese nacionalismo que existe hoy día, sino que había que colaborar transversalmente entre todos. Y Prieto participa durante 1 año y medio en Buenos Aires, y curiosamente demuestra grandes dotes para el manejo de la artillería, que impresiona mucho a los argentinos,
Él se casa con la mujer, una señora Warnes García de Zúñiga, de una familia muy poderosa argentina, y vuelve a Chile cuando Carrera estaba iniciando la guerra de la independencia y nombran a Joaquín Prieto comandante del tercer escuadrón de los húsares de la Gran Guardia, el regimiento más lindo que ha tenido Chile, el regimiento personal de José Miguel Carrera. Y Prieto tiene una destacada actuación en la guerra de la Patria Vieja, participa en la batalla, en el ataque a Hierbas Buenas con el coronel Puga, participa en la batalla de San Carlos en una forma muy destacada. Después arrincona a unos realistas en Chillán, mientras él es mandado después a explorar el sur. O'Higgins se toma Los Ángeles y Prieto se toma la Florida, que está justo al norte de Concepción. Después Prieto mismo con José Miguel Carrera se toman Concepción, y después Prieto con Freire se toman Talcahuano. Entonces hay una cantidad enorme de éxitos militares de Carrera, que era el jefe, pero de ellos que eran los actuantes directos. Entonces adquiere mucho prestigio y ahí se demuestra todo este entrenamiento militar que tenían estas familias desde niños en la zona sur. Pero hay que considerar que ellos estaban peleando contra otros chilenos que eran realistas, porque muchas veces nosotros pensamos que esto era la guerra de Chile contra España, pero la verdad es que era una guerra de Chile contra Chile, chilenos partidarios de la patria, chilenos partidarios del rey. Y en el caso de los Prietos se enfrentaron a oficiales realistas con mucha capacidad militar, tanto como ellos mismos. Entonces no fue fácil ganarle a gente que ellos conocían bien y que conocían sus habilidades. Como ustedes saben, en un momento dado Carrera es desprestigiado de forma creciente en Santiago por la Aurora de Chile, por el movimiento de los Larraín, porque los Larraín se habían tomado el poder con Juan Enrique Rosales, que era un miembro de la familia Larraín, pero habían empezado a intrigar, sobre todo con Juan Maquena y con José Antonio de Irizarry, que eran casados con una señora Vicuña Larraín, por lo tanto eran parte del clan Larraín. Ellos empiezan a intrigar en contra de los Carreras, los desprestigian y la Junta de Gobierno Central pide que los Carreras sean reemplazados. Los Carreras se sienten muy desmoralizados, quieren poner a Manuel Balcarce de jefe del Ejército Patriota. Carrera se niega, dice no, yo podría estar dispuesto a aceptar un buen chileno, pero en ningún caso a un argentino, a un porteño, como le dice él, un porteño, porque no hablaban de argentinos, hablaban de la gente del Plata, un porteño. El resultado es que el mismo Bernardo O'Higgins es propuesto por José Miguel Carrera en su reemplazo, pero cuando O'Higgins asume como jefe del ejército, es capturado por las insinuaciones de Juan Maquena y por las insinuaciones de José Antonio de Irizarry. Y un capitán Vega, que era un realista infiltrado, que hacía como de secretario y que estaba siempre sembrando la cizaña para dividir a los Carreras con los o'higginistas. El hecho es que se crea este bando larraínista, pasa a ser un bando o'higginista, porque el origen de la división era que los Larraín le querían disputar el poder a los Carreras, pero termina O'Higgins liderando el bando enemigo de los Carreras. Carrera es capturado por el general Gainza, que está preso un tiempo. Después a O'Higgins no le va demasiado bien, tiene algunos éxitos pero varios fracasos. Finalmente se rinde ante el enemigo, ante los realistas, en el famoso Tratado de Lircay, donde lo firma O'Higgins y Juan Maquena, donde se hace intercambio de prisioneros, pero se trata de dejar a los Carreras al margen para ser enviados a Lima y eventualmente ser juzgados en el Callao y ahorcados o fusilados, no sabemos qué es lo que pensaban hacer, pero la idea era sacar a los Carreras y matarlos. Y los Carreras no son ejecutados porque ellos se arrancan y después más tarde se toman el poder y reinician la guerra de independencia y desechan el Tratado de Lircay, y ahí es cuando se enfrentan a O'Higgins. O'Higgins se va con el ejército patriota a enfrentar a los Carreras y hay una gran batalla al sur de Santiago, que es la batalla de Tres Acequias, donde los Carreras derrotan a O'Higgins. Derrotan a O'Higgins con Luis Carrera sobre todo, pero con el mando estratégico detrás de José Miguel. El resultado final de todo esto es que algunos piensan que hay que fusilar a O'Higgins, otros piensan que hay que meterlo preso, y el mismo José Miguel Carrera se propone perdonar a O'Higgins,
y incorporarlo a la primera división como una forma de reconciliar estos dos bandos. En ese periodo los Prieto están muy cerca de O'Higgins, pero como José Joaquín Prieto había estado en la compañía de los húsares de la Gran Guardia en todas las etapas de la Patria Vieja con Carrera, Prieto tenía gran admiración por Carrera, a pesar de que él siempre estaba tratando de ayudar a O'Higgins, pero tenía gran admiración por Carrera porque lo veía como un muy buen militar. Entonces Joaquín Prieto se negó a participar en la batalla de Treasequia y no quiso moverse con el ejército y con su fuerza hacia el norte en contra de los Carrera, hasta el punto que O'Higgins, para transar, lo nombra intendente de Talca o alcalde de Talca, tengo la duda, o gobernador de Talca, y él lo deja con sus húsares de la Gran Guardia en Talca, y O'Higgins se mueve al norte con Freire y con otros a enfrentar a los Carrera, y los Carreras derrotan a O'Higgins. Al final, la batalla de Rancagua es porque O'Higgins desobedece la orden de replegarse a Angostura, donde Carrera tenía el plan de dar la gran batalla para ganarla, pero O'Higgins, siguiendo las ideas de Juan Maquena, se encierra en Rancagua. Después llega Juan José Carrera, el hermano José Miguel, con la otra división, y llega a Rancagua y le dice: don Bernardo, entre su división y la mía podemos romper el cerco realista y juntarnos con nuestro hermano en Angostura de Paine para dar la batalla decisiva ahí. Así lo tiene planeado mi hermano. Él es el jefe del ejército, él es el presidente de Chile, así que tenemos que obedecerle. Y O'Higgins dice: no, yo no me muevo acá, es que yo no puedo romper solo el cerco con mi división, tiene que ayudarme usted con la suya. No, yo no me muevo acá. El hecho es que se produce la batalla de Rancagua, que dura 34 horas, muy heroica, pero ahí termina aniquilado el ejército patriota. Al final Ramón Freire logra sacar a O'Higgins en la última etapa, y Juan José Carrera con Francisco Calderón, el coronel Francisco Calderón, también salen por otro lado de forma muy heroica. Nadie se acuerda de eso. Bueno, el resultado es que se van todos al exilio en Buenos Aires, y O'Higgins con Prieto y con Freire llegan antes a Mendoza y le explican su punto de vista de todo lo que ha pasado al gobernador de la provincia, que era José de San Martín, un coronel. Y el coronel San Martín se forma una mala impresión de los Carrera, y los Carrera llegan tres días después, y hay una especie de prejuicio en contra de los Carrera. Y Carrera le dice: mire, discúlpeme, pero yo soy presidente de Chile, estoy presidente en el exilio, yo tengo que combinarme con el presidente de las Provincias Unidas del Plata. Yo le tengo mucho respeto a usted, pero usted es un intendente de una provincia, usted no es el presidente de las Provincias Unidas del Plata, y yo como presidente me debo a... Bueno, es muy resistido por San Martín, se producen divisiones, por detrás los empuja O'Higgins, y estas divisiones se ahondan, ¿no? Y se producen grandes divisiones en Chile. Para resumir el cuento, para saltarme muchas etapas, viene la reconquista de Chile 3 años después con San Martín, con O'Higgins, apoyado por el gobernador de las Provincias Unidas del Plata, que era Martín de Pueyrredón. Carrera se había ido a buscar una flota a Estados Unidos, esa flota cuando vuelve a Sudamérica se la quitan, y después sus hermanos tratan de llegar a Chile para hacer un complot contra O'Higgins, son detectados y son fusilados en Mendoza, y más tarde fusilado Manuel Rodríguez, el gran amigo de Carrera, y que había trabajado con San Martín en toda la promoción del retorno del ejército de los Andes, con toda esta guerrilla que había montado Manuel Rodríguez durante 3 años. El resultado final es que Carrera se alía con las tropas federales y hace un levantamiento en Argentina en contra del gobierno central de Buenos Aires. Finalmente Carrera se toma Buenos Aires y echa a Martín de Pueyrredón. Martín de Pueyrredón le pide a San Martín que vuelva con el ejército de los Andes a defender Buenos Aires contra los Carreras y contra el ejército de Francisco Ramírez, Estanislao López. San Martín se niega, y los argentinos destituyen a San Martín como general argentino. Incluso lo juzgan en ausencia y lo condenan a muerte, cosa que se nos ha olvidado muchas veces porque eso se ha borrado en la historia. El resultado final es que el ejército de los Andes opera como ejército chileno, con bandera chilena, y con un gran empréstito que consigue O'Higgins en Europa, con Irizarry curiosamente,
para montar una gran flota y contrata a Lord Thomas Alexander Cochrane, el conde Dandenong y un conjunto de oficiales muy destacados ingleses que habían tenido una larga experiencia en las guerras napoleónicas. Y con esas tropas inglesas y con la experiencia de la Fuerza Naval chilena, formada antes por don Manuel Blanco Encalada y con oficiales chilenos, se combina estos oficiales chilenos con estos oficiales ingleses que tenían una larga experiencia en guerra contra Napoleón, especialmente Cochrane. Cochrane había sido el mejor marino de los ingleses. Incluso muchos pensaban que era mucho más joven que Nelson y no tenía el rango de Nelson, porque Nelson era el jefe de toda la flota y este era comandante de un buque, pero después fue tan exitoso con toda la captura de buques enemigos que se consideró a Cochrane como el hombre de las mayores hazañas de la Royal Navy en las guerras contra Napoleón. Nosotros contratábamos al mejor marino de los ingleses, no a cualquier marino, al mejor marino, que había tenido problemas con el almirantazgo porque era medio rebelde, había tenido problemas financieros, pero en fin, eso da para otra historia. El hecho es que nosotros con esta fuerza naval chilena, sin argentinos, pero con tropas argentinas que estaban acá y que se hacen leales a San Martín, y con muchas más tropas chilenas, porque en el ejército de los Andes había pocas tropas chilenas, ahora había muchas tropas chilenas, se va a esa expedición libertadora del Perú, donde nosotros obligamos a los peruanos a la independencia. Y digo obligamos porque la gran mayoría de los peruanos eran partidarios del rey, eran muy poco partidarios de la independencia, y nosotros los forzamos, sin lograrlo, porque las campañas de San Martín finalmente no tienen éxito, pero sí tenemos éxito en barrer a todas las fuerzas realistas del Pacífico, no solo de Chile, sino que del Perú, de lo que hoy día es Ecuador, de lo que hoy día es Colombia, de lo que hoy día es Centroamérica. La flota chilena llegó hasta California y controló todo el Pacífico de Sudamérica y de Norteamérica. Así que fue muy notable las hazañas de Cochrane y de todas estas fuerzas anglo-chilenas que se formaron en esa época. Y ahí Prieto tuvo un rol muy importante porque él organizó la escuadra a don Manuel Blanco Encalada y le reorganizó la escuadra a Lord Thomas Alexander Cochrane. Antes Prieto había tenido un rol muy destacado porque después de la batalla de Chacabuco vino una derrota de los patriotas en Cancha Rayada. Y cuando vino la Cancha Rayada, muchos patriotas chilenos pensaron arrancarse de nuevo a Mendoza. Pero Prieto reorganiza el ejército antes de que lleguen las tropas de la Cera, después llega San Martín, después llega O'Higgins herido, y se empieza a organizar el ejército para dar la otra batalla, que fue la batalla de Maipú, que fue como 3 semanas después de Cancha Rayada. Pero esas 3 semanas el que reorganiza el ejército es Prieto, siendo coronel. Porque Prieto era un fanático de la logística y de la industria de armas, de la industria de cañones, de la organización de cureña, de la confección de monturas, de rienda, era experto en logística. Él había sido entrenado por su papá y por su hermano mayor, Ángel, desde niño, que las claves de la guerra son la logística. No tanto la táctica y las operaciones mismas, eso era muy importante, pero la logística, o sea, el abastecimiento, el poder sostenerse, el poder moverse, el poder alimentarse, el poder tener suficiente agua para no morirse de sed, el tener forraje para los animales, en fin, cuando eran lugares donde no había forraje. Entonces él era un fanático de la industria militar y de la logística, y eso lo prueba cuando se combina con Luis Beltrán en Mendoza, que a San Martín le impresiona mucho el rol de este teniente coronel, en esa época teniente coronel, Prieto en la industria militar, junto con Beltrán, y después en esa etapa entre Cancha Rayada y Maipú, en que Prieto reorganiza el ejército patriota para enfrentarse a un ejército bastante profesional, realista, dirigido por un oficial profesional como era Osorio, y con regimientos que habían llegado de España. Aquí vemos por primera vez españoles peleando, y españoles que habían estado en guerra con Napoleón, o sea, tenían mucha experiencia en guerra. Uno de ellos era el Talavera, y otro era el Burgos. El Talavera había sido un regimiento que había llegado con el comandante Maroto mucho tiempo antes a Sudamérica,
y se había hecho muy antipático porque en el periodo de la Reconquista había cometido muchos excesos, con el capitán San Bruno, en fin, hay toda una historia que sería muy largo contar. Pero eran tropas duras, y el regimiento Burgos, el regimiento nuevo que venía llegando a España, que había tenido grandes combates contra Napoleón en distintas batallas, y bueno, obviamente que moría mucha gente y la reemplazaban, así que no todos tenían esa experiencia, pero había todo un eje de tradición en el regimiento Burgos, que pelea la batalla de Maipú. Ahora, la misión de Joaquín Prieto era retener a don Bernardo O'Higgins, porque San Martín le tenía miedo a Bernardo O'Higgins, decía, si don Bernardo O'Higgins viene a la batalla de Maipú la vamos a perder. Entonces, coronel Prieto, usted tiene la obligación de decirle a don Bernardo que está muy mal, que él está herido en un brazo, porque fue herido en la batalla de Cancha Rayada, y decirle al doctor Tomás Cox que por favor le diga a don Bernardo que está muy mal, que se quede en cama, que no se vaya a levantar, no lo quiero ver en la batalla, le decía secretamente San Martín al coronel Joaquín Prieto, que era un coronel entre paréntesis de 28 años, muy joven, increíble como había ascendido rápido de grado. El resultado es que al final va Joaquín Prieto con 1000 hombres que él manejaba, él tenía 1000 hombres propios, con don Bernardo O'Higgins al final de la batalla de Maipú, y se produce el gran abrazo, el abrazo de Maipú, y O'Higgins participa cuando la batalla está terminándose, y San Martín ya ha ganado la batalla. Entre paréntesis, no sé si ustedes saben, pero la batalla de Maipú estuvo a punto de perderse. El que dio vuelta a la batalla, el que la permitió ganar finalmente, fue Ramón Freire, con su famosa carga a los cazadores, una carga impresionante que dio vuelta a la batalla, una batalla que se iba a perder y la ganan finalmente. Ahí muere el segundo comandante del regimiento. En esa carga muere el segundo comandante, que es el comandante Buenas. Entonces Prieto no es una persona que haya participado directamente en la batalla de Maipú, pero estaban todos muy impresionados porque le daban a él el rol de haber organizado a las tropas, los fusiles, las municiones, las pólvoras, los uniformes, los forrajes para los caballos, las monturas, las riendas, los sables, las lanzas. Toda esa logística la organizó Prieto, dirigiendo él una especie como de industria militar improvisada que ellos habían montado, y que era recurrente, porque Prieto antes después de Maipú le toca organizar la Escuadra Libertadora del Perú. ¿Qué es lo que organiza? Organizan los buques, organizan las jarcias, las velas, los cañones. Prieto se dedicaba a fundir cañones, una cosa muy poco sabida. Algún día les voy a contar cómo descubrí esto y cómo se ha sabido que su padre, el papá de Joaquín Prieto, era un fanático de los cañones de hierro y los cañones de bronce, y él experimentaba en su campo cuando estaba en retiro con viejos artesanos que estaban en retiro, señores mayores, experimentando distintas combinaciones de aleaciones para mejorar los bronces, los cañones o los aceros de los cañones de hierro. Y Joaquín Prieto nace viendo en el campo de su padre, nace viendo cómo su padre experimenta con estos cañones, y él de niño se hace muy experto. Por eso es que Prieto se dedicó a la artillería, después, a pesar de que era un hombre de caballería también, pero se dedicó mucho a la artillería. Para resumir el cuento, el que logra imponer finalmente la independencia de Sudamérica no es San Martín, sino que es Bolívar, en una segunda etapa, después de este encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, donde Bolívar finalmente se impone, San Martín se retira, y Freire se levanta contra O'Higgins, y cuando San Martín vuelve a Chile se da cuenta que hay una resistencia muy fuerte del ejército chileno en contra de O'Higgins, por lo tanto no siente la posibilidad de quedarse, porque no ve que ya no va a tener el apoyo que tenía antes. Se va a Mendoza, después se va a Buenos Aires, y de ahí se va. De Sudamérica nunca más vuelve San Martín a Sudamérica, y se retira de la escena. Y ahí viene este gobierno de O'Higgins que cae, y lo reemplaza Ramón Freire, y empieza una serie de experimentos para organizar Chile desde 1823 en adelante. Y hay muchos gobiernos, el mismo Freire fue 7 veces director supremo y 1 vez presidente de Chile. Él renunciaba y lo volvían a nombrar, renunciaba y lo volvían a nombrar, tenía mucho prestigio, era muy querido,
pero él decía, yo no nací para gobernar, yo nací para combatir, pero no para gobernar. Bueno, ahí descubre a este señor Diego Portales, que venía llegando a Lima, y le propone el estanco del tabaco para pagar la deuda externa. Y hay muchas vicisitudes que sería muy largo contar, pero ese periodo se llama el periodo de la anarquía, ¿no? Hasta que en el periodo de la anarquía, con todos estos experimentos democráticos, termina finalmente con un enfrentamiento entre Joaquín Prieto y Ramón Freire. Este enfrentamiento muchas veces se le ha atribuido a Diego Portales. Yo cuando he analizado el tema he descubierto que fue un levantamiento de Prieto y de sus hermanos y de sus amigos y de los duendes en Concepción, y lo hacían para fascinación de Diego Portales, que en esa época era ministro de José Tomás de Ovalle, pero no porque a Diego Portales se le hubiera ocurrido, sino que se le ocurrió a Prieto, que había sido nombrado intendente de Concepción. ¿Y por qué lo hicieron? Lo hicieron porque ellos veían que había pasado tanto tiempo y la guerra a muerte seguía en el sur. La guerra a muerte era la guerra de los realistas en contra de los chilenos, de los patriotas, que incendiaban las haciendas, incendiaban las casas, las cosechas, los cultivos, atacaban Concepción, estaban aliados con los araucanos, la gran mayoría de los araucanos estaba con los realistas, con esta guerrilla realista, antipatriota, y ya se había perdido la oportunidad para los realistas de imponerse en América. Sin embargo la guerrilla seguía, y era saqueo, era delincuencia más que una guerra patriota contra los realistas. Y Prieto ve el caos que se forma en el sur, cómo se queman las cosechas y las haciendas, cómo se ha impedido la cosecha y por lo tanto no hay alimentos, hay hambruna. Gran parte de la gente de Concepción y el Laja y Herrera y toda esta zona se han ido al norte, se han ido al norte para tratar de salvarse de morirse de hambre. Y ve que no hay recursos en Santiago porque hay un caos, la gente está haciendo experimentos constitucionalistas, está haciendo experimentos democráticos, los pipiolos tienen grandes discusiones, Infante quiere formar un sistema federal, los otros están planteando que vuelva Freire, entre medio está Francisco Antonio Pinto, en un momento dado se elige a Joaquín Vicuña como presidente cuando era el tercero de los candidatos, y después eligen a Francisco Ramón Vicuña Larraín, que era el clan Larraín. Mucha anarquía. Entonces Prieto se levanta en el sur militarmente, una especie como de golpe de Estado, en contra de Santiago, y negocia con Diego Portales, y Diego Portales lo apoya, y Diego Portales encuentra que esto puede ser la solución. Y muchas veces se ha dicho que el que hace este levantamiento es el mismo Diego Portales, pero hemos sabido que el que lo hizo fue un tío de Joaquín Prieto que se llamaba don Agustín Vial Santelice, un hombre mayor. Y otro que influyó mucho era don Ángel, su hermano, el mismo hermano que había sido el jefe de los duendes, el que había estado intrigando detrás de su hermano menor, que ahora estaba intendente de Concepción, para este levantamiento. Y hay pasan muchas cosas, todo un proceso largo. En un momento dado hay una batalla en Ochacavía, donde ahí participa tu antepasado Tupper. Después hay una especie de empate en esa batalla, no hay una definición. Después una batalla mucho más grande en Lircay. Yo sé que a ti te encantaría analizar largamente la batalla de Lircay, pero como tenemos que tratar de llegar a tiempo para terminar esto, Prieto gana la batalla de Lircay, bastante sorprendente porque Freire no acostumbraba a perder batalla. Freire era un general exitoso, muy famoso, considerado invencible, y hay este enfrentamiento entre los gringos, dicen las tropas de Freire, y los Prietos del sur. ¿Por qué dicen los Prietos del sur? Porque estaba don Manuel Bulnes Prieto, que era hijo de una hermana de Joaquín Prieto, estaba José María La Cruz Prieto, que era hijo de una prima de Joaquín Prieto, estaban los de Cese y Prieto, que eran hijos de la otra hermana de Joaquín Prieto, y por el lado de Ramón Freire estaba Bouchef, estaba Rondizoni, estaba Tupper,
que le decían los gringos, ¿ah? Y el mismo Ramón Freire pensaban que era gringo porque era como colorín, ojos azules, rosadito, Ramón Freire, entonces parecía gringo Ramón Freire y andaba con puros gringos, ¿ah? Entonces, eso es una versión folclórica local de la época, no pretendo hacer un análisis serio con eso, pero el hecho es que Prieto gana esta batalla y él se queda de intendente de Concepción y se obsesiona por luchar contra los realistas, contra las guerrillas de los Ferrebú, de los Senosoaín, del comandante Zapata, más tarde de los hermanos Benavides, finalmente los hermanos Pincheira, y tiene muchas batallas y necesita mucho apoyo del centro y no lo consigue tanto. El hecho es que Prieto es nombrado presidente de Chile sin que él haya hecho campaña y sin que él lo supiera. Le avisaron. Ahora, ¿quién lo hizo? Don Ángel Prieto, su hermano mayor, se había ido a Santiago y se fue con José Antonio Prieto, este hermano abogado, y empezaron a hacer contactos con don Ángel, con don Manuel Vial Santelice, con Juan de Dios Vial del Río y con una serie de personajes de los Prietos, de los de la Cruz, de los Vial. Y ellos montaron una campaña para convencer a los pelucones, a los conservadores, de apoyar a Joaquín Prieto, que entre paréntesis, una cosa que me salté, Prieto había sido senador 2 veces. Cuando Ramón Freire asume como director supremo después de O'Higgins, Prieto se va a su hacienda de Cerro Negro, que está al sur de Santiago, y no quiere participar en política porque él ya había tenido una rivalidad con Freire. Entonces él se margina porque él había querido apoyar a O'Higgins y Freire se había levantado contra O'Higgins. Prieto quiso defender a O'Higgins, pero las tropas se le rebelaron a Prieto en Rancagua y no pudo ejercer ninguna acción militar en contra de O'Higgins y O'Higgins se vio obligado a renunciar. Bueno, Prieto, un poquito frustrado, se fue a su fundo de Cerro Negro, un fundo que le había regalado Bernardo O'Higgins, al sur de Santiago. ¿Dónde queda o queda actualmente? Cerro Negro queda entre San Bernardo y Puente Alto. Incluso hay una calle ahí que se llama El Mariscal, porque después que murió Joaquín Prieto, a esa calle le pusieron El Mariscal porque Joaquín Prieto era mariscal, en uno de los grados que tenía era mariscal, que era un grado muy importante en esa época. Y todavía existe la casa de Joaquín Prieto, ¿eh? Y los actuales dueños, que no son Prieto, conservan todas las cosas del presidente Prieto en esa casa. Bueno, me perdí, ¿en qué estaba? Cerro Negro. En Cerro Negro. Entonces Prieto, cuando estaba haciendo sus trabajos en Cerro Negro, como agricultores, él y yo habían sido agricultores toda la vida, los Prietos eran entre militares y agricultores, era su función de vida de siglos. Lo llaman de Santiago para postularlo al Senado y él es elegido senador y después él con estos cambios de gobierno pierden el Senado y se abolió el Senado, después se cambió el Senado y lo vuelven a elegir senador en una segunda oportunidad, incluso en un momento dado él es candidato a la presidencia de la República y sale tercero en esa elección y él, bueno, se margina y después lo nombra intendente de Concepción y él se va a Concepción y ahí es cuando hace este levantamiento contra Freire, contra los pipiolos, que finalmente termina en la batalla del Ircay, y después de eso él se vuelve a Concepción a luchar contra los realistas, contra la guerrilla a muerte de los araucanos con los realistas, los Pincheiros, los Picó, los Senosoaín, los Benavides, en fin. Y Prieto es nombrado presidente de la República sin que él lo supiera. Obviamente que él tenía sus contactos, sabía que su hermano estaba revolviéndola en Santiago en estos términos, don Ángel, que era un nombre clave, y finalmente Prieto se resiste a asumir como presidente y pasa bastante tiempo, pero sigue gobernando como ministro plenipotenciario don Diego Portales, que fue ministro de José Tomás de Ovalle y después fue ministro de Fernando Errázuriz, porque José Tomás de Ovalle murió de una enfermedad, está siendo presidente. Y cuando asume, el 18 de septiembre de 1831, cuando asume Joaquín Prieto como presidente de Chile, Diego Portales renuncia. Y lo digo esto porque mucha gente piensa que el que gobernaba era Diego Portales, y poco menos que Prieto era un títere.
La verdad es que Portales y Prieto se entendieron a la perfección y se apoyaron mutuamente y se querían mucho, a pesar de que eran muy distintos de carácter y de forma de ser. Pero se apoyaban mutuamente porque tenían los mismos ideales, y cuando Prieto asume, Portales le corresponde ser vicepresidente, porque la elección había salido como vicepresidente, y él renuncia a ser vicepresidente. Entonces Prieto lo nombra ministro de Guerra, y Portales se niega, y el decreto se mantiene, y Portales es ministro de Guerra durante un año, pero Portales no ejerce, se va a Valparaíso y le dice: don Diego, usted acuérdese que es ministro de Guerra y usted debiera estar acá conmigo para que nos combinemos. Entonces, perdón, presidente, yo no quiero ser ministro de Guerra y perdóneme que no participe, bueno, pero por lo menos acépteme ser intendente de Valparaíso. Y Portales se niega, y después de algunas discusiones finalmente Portales acepta ser intendente de Valparaíso, y lo que realmente Portales fue entre el año 31 y noviembre del 35 fue intendente de Valparaíso. Nunca fue ministro, nunca fue vicepresidente, nunca participó en la organización del país. Este mito de que Portales organizó la República lo creó Joaquín Prieto, lo creó. Cuando Portales muere, Joaquín Prieto se obsesiona en crear de Portales como un ministro que muere al servicio del Estado, y se propone crear una especie como de mártir como ejemplo para el resto, y es tan exitoso su campaña por crear el mito de Diego Portales, es tan exitoso que hoy día la gente habla de Portales y no habla de Prieto, y piensa que Portales fue el que organizó la República y no Prieto. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque Prieto logró convencer a don Diego Portales que asumiera como ministro de Interior, de Guerra y de Relaciones Exteriores el año 1836, porque él lo nombró en noviembre del 35, pero Portales asumió en enero del 36. Y entre enero del 36 y en junio del 37, cuando lo matan, porque a Portales lo fusilaron, fueron 18 meses. Él fue ministro durante el gobierno de Prieto 18 meses. Y lo que hizo Portales en ese periodo fue organizar la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Y se dedicó a convencer al gobierno y a los ministros de que había que llevar adelante esta guerra contra Andrés de Santa Cruz, que se había apoderado del Perú desde Bolivia y que quería formar una alianza entre Perú y Bolivia, quería reconstruir el imperio inca, y él sospechaba de que Santa Cruz quería tomarse el norte de Argentina, toda la parte central de Chile, Ecuador, incluso el sur de Colombia, y que lo que quería realmente Andrés de Santa Cruz era reconstruir el imperio inca, ¿ya? Entonces, este era el temor que tenía Diego Portales, y se dedicó a convencer al presidente y a los ministros de que había que actuar. Perdona, ya. No sé si me estoy alargando mucho, pero aquí estamos terminando, el resultado es que esta guerra se desata. Se desata en la historia de Chile, se habla mucho de que Portales fue el que organizó y el que ganó la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, pero la gente se olvida que el coronel Vidaurre, con una facción del ejército en Chillán, se levantó contra Portales, lo capturan, después se enfrenta con Manuel Blanco Encalada en Valparaíso, en plena batalla, Portales sacado para el lado y es fusilado. Y la batalla de Valparaíso finalmente la gana Manuel Blanco Encalada, pierde Vidaurre, que después es capturado junto con el capitán Florín y otros oficiales, y ellos son fusilados después de un proceso. El hecho es que ahí empieza la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. O sea, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana empieza cuando Portales ya había muerto. Entonces no fue una guerra de Diego Portales, fue una guerra de Prieto. Y eso sí que la expedición de Manuel Blanco Encalada la había organizado Diego Portales como ministro de Guerra, y Prieto le había dado todo el apoyo, incluso le había ayudado en los detalles. Y esa campaña de Manuel Blanco Encalada fue un fracaso, porque terminó el Tratado Paucarpata, donde finalmente se vuelven las tropas a Chile sin lograr el objetivo, y Manuel Blanco Encalada es procesado y se manda una nueva expedición donde en esta oportunidad Prieto manda a su familia y él quiere encabezar el ejército.
pero la familia se lo prohíben y don Ángel, nuevamente su hermano mayor, don Ángel le dice: Joaquín, por ningún motivo, tú te tienes que quedar de presidente de Chile, no te vaya a pasar lo que le ocurrió a José Miguel Carrera, que por pretender él dirigir las batallas en la Patria Vieja contra los realistas, le hicieron la cama atrás y lo sacaron del poder, mientras él estaba combatiendo en el sur. Si tú te vas a combatir a Perú, estoy seguro que tus enemigos políticos, los pipiolos, los liberales, te van a sacar del poder, y tú vas a estar combatiendo en Perú y te van a sacar del poder. Entonces tú te quedas acá y dejamos una facción del ejército, a don Manuel Prieto Vial, que era el que dirigía las tropas en el sur, a don Francisco Bulnes Prieto, que era el hermano Manuel Bulnes Prieto, en el sur, y controlamos el centro mientras nosotros vamos a operar en el norte. Y ahí van don Manuel Bulnes Prieto, que era hijo de su hermana, don José María de la Cruz Prieto, que era hijo de su prima, don José María de Prieto, de Cese y Prieto, que fue el héroe de la batalla de Matucana, mucho más tarde fue embajador en España, fue el hombre que consiguió el reconocimiento de España a la independencia de Chile, en fin, un personaje. Estaba don, de repente me voy a acordar, ¿cómo se llama? García del Postigo, Antonio García del Postigo y Bulnes, que era primo hermano de Manuel Bulnes, sobrino de don Manuel Bulnes Quevedo, que había sido realista. Él era marqués, García del Postigo era un marqués, pero era primo de los Bulnes, y a través de los Bulnes, con la influencia de los Prietos, lo nombraron jefe de las fuerzas navales. En fin, entonces las operaciones navales y las operaciones terrestres las manejaba la familia por ambos lados. El resultado final es que viene varias batallas navales. Chile captura la mitad de la escuadra peruana, después tiene la batalla de Casma, donde Chile derrota a unas fuerzas mercenarias francesas contratadas por Andrés de Santa Cruz. Después viene la batalla de la toma de Callao, la batalla de Lima, la batalla de Guías, la batalla del puente de Buin, finalmente la batalla de Yungay. Fueron 5 batallas, la gente siempre se acuerda de la batalla de Yungay, pero no se olvida de las otras 4 batallas. Entre ellas la batalla Matucana, que dirige y que es el héroe máximo, este señor José María de Cese y Prieto, que era hijo de una hermana de Joaquín Prieto, que fue el que mandaba unos regimientos. Bueno, al final, esta familia Prieto gana la guerra de la Confederación, más que nadie, porque todos los oficiales eran de la familia, todos, y ganan todas las batallas navales, ganan la guerra, en fin, ponen a Gamarra, el presidente del Perú, que era un aliado, porque habían como, en estos 5.500 hombres que manda Chile, habían 400 peruanos, entre ellos el general Gamarra, el general Castilla. Gamarra fue presidente del Perú, más tarde Castilla fue presidente del Perú, y después Castilla fue como 5 veces presidente del Perú en distintas etapas de la historia, de ahí en adelante. Prieto es elegido, hace un gobierno estable, crea la Constitución del 33. En la Constitución del 33 no participa Diego Portales, tampoco le interesa, y se ríe de los que tienen tanto afán por la Constitución. Portales se mantiene como intendente de Valparaíso y se dedica a las aduanas y al comercio y a sus propios negocios como intendente también, y tenía una hacienda un poco más al sur en La Ligua que la trabaja esporádicamente. El que organiza el país es Prieto, y con sus hermanos, y el que organiza la Constitución del 33 es don Mariano Egaña. Y otro muy importante era Gandarillas, que Gandarilla era carrerino. Entonces los Prietos habían permitido que ciertos carrerinos participaran en el gobierno, a pesar de que eran supuestamente los higuinistas. Lo mismo que José María Benavente, que había sido la mano derecha de Carrera en la toma de Buenos Aires, también le permite participar. Benavente había participado en una expedición en el gobierno de Freire contra Lima, que es muy poco conocida, es una historia muy larga, pero si algún día pudiéramos tener tiempo la podría explicar, y ascendió a general Benavente. Diego José Benavente, su hermano, fue diputado, fue senador, fue ministro de Prieto. Ahí estuvo don Ramón Errázuri, que había sido el que salvó a Carrera en Cádiz cuando estaba en Europa. Estuvo Joaquín Tocornal, estuvo Juan de Dios Vial del Río, que era un primo de Joaquín Prieto y que fue un hombre clave en la Constitución del 33, junto con Mariano Egaña, junto con Gandarilla y varios otros, ¿no? Y don Andrés Bello. Y don Andrés Bello, iba a llegar a eso. Don Andrés Bello, que lo había descubierto Joaquín Prieto, bueno, Diego
Diego Portales también lo conoció y también se interesó por él. Y Joaquín Prieto se dedicó a reunir una serie de personajes científicos. Trajo al doctor Sassier a Chile, trajo al doctor Blest, creó la escuela de medicina, creó la escuela de obstetricia, farmacia obstetricia, le pidió a un Claudio Gay que explorara Chile, le pidió a los hermanos Filippi que se dedicara a explorar Chile. O sea, hizo una labor científica muy larga, que algún día podríamos tener tiempo de explicar si es que a alguien le interesa, pero es una cuestión muy complicada, desgraciadamente en tan poco tiempo no se puede. Joaquín Prieto es reelegido el año 36 por otros 5 años y entrega el poder ordenadamente a su sobrino Manuel Bulnes. Y Manuel Bulnes había sido discípulo de Joaquín Prieto. Joaquín Prieto era el menor, él había sido discípulo de su hermano mayor que se llamaba Ángel, pero Manuel Bulnes era mucho menor todavía que Joaquín Prieto y había sido el discípulo y la mano derecha de Prieto en casi todas las campañas de la Guerra de Independencia, y fue el hombre que estuvo cerca de Prieto en la batalla del Ircay y después la guerra contra los realistas en la última etapa, contra los Pincheira. El que derrota a los Pincheira es Bulnes, el que derrota a la Confederación Perú-Boliviana es Bulnes, y finalmente Bulnes es elegido porque quieren reelegir a Prieto, pero Prieto dice que no, porque la Constitución no lo permite. Decía, pero no se preocupe, presidente, hacemos una enmienda y cambiamos. No, la Constitución es para respetarla, no es para cambiarla. El hecho es que el más cercano a Prieto era Bulnes, y Bulnes es elegido, después es reelegido el año 46, y son 10 años de gobierno de Prieto y 10 años de gobierno de Bulnes, y ellos ponen a un exministro que era don Manuel Montt. Don Manuel Montt pasa a ser el hombre que sigue a continuación, pero un primo, José María Lacruz Prieto, hijo de una prima de los Prietos, se revela porque dice que los electores de la elección del año 41 se ha tergiversado los electores porque se le ha dado menos gente a Concepción, y la razón era porque Concepción había perdido mucha gente durante la Guerra Muerte. La gente se había ido al norte por las hambrunas, por lo tanto había menos gente en Concepción. Entonces Manuel Bulnes, cuando fue presidente, dijo, bueno, menos electores para Concepción porque hay menos gente en Concepción. Pero la gente de Concepción se opuso porque dijo, nosotros hemos tenido que irnos de nuestros campos y de nuestras casas, no hemos tenido que ir, no por culpa nuestra, sino que por esta guerra que Santiago no nos ha apoyado suficientemente para llevarla adelante. Y la gente de Concepción está en el centro de Chile, pero es de Concepción, y nosotros tenemos que darnos la cantidad de electores que corresponde a Concepción. Hay una disputa ahí entre cuántos son los electores, porque entre paréntesis no era votación popular masiva, sino que eran electores los que elegían al presidente, y la gente de Penco, la gente de Concepción consideraba que si se hubieran respetado la cantidad de gente que era originalmente por nacimiento de Concepción, José María Lacruz Prieto hubiera ganado la presidencia. Y si ganó Manuel Montt fue porque hubo esta distorsión. Y también le habían quitado electores a Coquimbo y al norte. Y por eso que Concepción y el norte se combinaron en contra de Santiago en una guerra civil. Y don Manuel Bulnes tuvo que enfrentar a su primo, hermano, don Manuel Bulnes Prieto, a su primo hermano José María Lacruz Prieto, y ahí por primera vez la familia Prieto se divide y el resultado final es que en la mañana gana José María Lacruz y después le dice, oiga primo, ¿por qué no nos vamos a almorzar y a ver si arreglamos este pastelito? Porque ¿para qué nos vamos a seguir matando? Almuerzan, discuten, no se ponen de acuerdo, dicen, bueno ya, entonces como no estamos de acuerdo seguimos la batalla. En la mañana había ganado José María Lacruz y en la tarde ganó Manuel Bulnes la batalla de Loncomilla, una batalla inmensa, una batalla muy sangrienta. Ninguno de los dos se quería rendir y se mataban como locos, era terrible. Al final gana Manuel Bulnes y se impone a Manuel Montt en el gobierno. Pero Manuel Montt tiene no solo esta guerra civil del 51, sino que después tiene otra guerra civil en contra de él el año 59, y es un hombre muy resistido. Y también su ministro principal, que era don Antonio Varas, ahí se produce el movimiento monvarista, en fin, y para evitar las divisiones se impide la presidencia de Antonio Varas y se nombra un hombre de consenso, liberal conservador, que era don José Joaquín Pérez Mascayano, que fue el último presidente de los decenios,
y que fue el que dio continuidad al orden y la estabilidad y a los gobiernos regulares. Entonces, esta familia Prieto tiene ese rol de haber organizado la primera democracia estable en América Latina y haber tenido éxito en todo. Nosotros analizamos el caso de Joaquín Prieto y es probablemente el único héroe de la independencia que nunca fracasó en nada. Porque todos los otros héroes de la independencia tuvieron éxitos y fracasos en distintas etapas de la vida según las circunstancias. Joaquín Prieto nunca perdió en nada. Es una cosa muy rara. Sin embargo, es poco reconocido, es poco conocido. La gente piensa en Diego Portales y no se dan cuenta del rol que tuvo su familia. No se dan cuenta del rol que tuvieron después en proyectar el poder a través de Manuel Bulnes, que era un sobrino, y incluso José María de la Cruz, que fue un rebelde finalmente y se dividió la familia, pero que pudo haber sido presidente de Chile si es que se hubieran respetado la cantidad de electores que correspondía a la población original. Prieto lo que consigue es estabilidad, orden, crecimiento económico y una proyección de Chile que lo lleva a ser una potencia. Porque Chile hasta el año 30 era una potencia en Iberoamérica y la decadencia de Chile viene después del 30, pero hasta el año 30 Chile era una potencia en Sudamérica. Argentina fue el país más rico del mundo, pero probablemente si hubiéramos tenido una guerra con Argentina, aunque éramos inferiores en poder económico, probablemente la guerra hubiera terminado en Buenos Aires, probablemente, porque a Chile no se le ocurría no solo perder una guerra, sino que no se le ocurría perder una batalla. Si uno analiza las batallas de la guerra contra la Confederación o analiza las batallas de la guerra del Pacífico, todas las batallas las gana Chile, excepto aquellas en que hay, 77 soldados en la Concepción contra 1800, o que en la batalla de Tarapacá se encuentran 1800 hombres contra 5800, o sea 6000 contra 2000 más o menos, en que en un momento dado se encuentran muy sorprendidos los chilenos y tienen una especie de derrota parcial que no es derrota, porque a pesar de que la batalla de Tarapacá es discutible, lo que ocurre es que Chile se controla el territorio y los peruanos y los bolivianos se retiran. Entonces, incluso en la batalla de Tarapacá, que es la única batalla que se podría considerar que no ganamos, incluso en la batalla de Tarapacá, Chile controla el territorio y los enemigos se retiran. Así que no sé si eso se puede considerar una derrota. En otras palabras, la trayectoria histórica de Chile era de un país muy guerrero, que se había templado en la guerra de Arauco y que había generado muchas generaciones de soldados y de oficiales y de soldados por siglos, y que cada vez que tuvo algún conflicto externo en esa época, no solo ganó las guerras, sino que ganó todas sus batallas, y todas sus batallas navales también. Incluso el 21 de mayo es una victoria, porque nosotros derrotamos a la independencia y ellos derrotaron a vieja mancarrona como era la Esmeralda. Bueno, ahí termino y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si está muy cansado, o si alguien quiere hacer un comentario, en fin. ¿La familia Prieto terminó quebrada ahí o se recompuso después? No, si la familia Prieto nunca terminó quebrada. No, tú dijiste que en determinado momento... No, tú dices José María de la Cruz Prieto. Sí. Curiosamente, después de la batalla de Loncomilla, cuando José María de la Cruz Prieto aceptó el armisticio para parar la batalla, le dijo: José María, si tú paras esta batalla y aceptas la derrota, yo te dejo irte a tu campo, no te quito nada, ni hago ninguna venganza contra ti ni contra tu gente. Y José María le dijo: mira, si tú no cometes ninguna venganza contra ninguno de mis oficiales y ninguno de mis soldados, yo acepto terminar la batalla acá y reconozco tu victoria. Y así como José María de la Cruz se fue a vivir a su campo y vivió como un personaje muy prestigiado, había sido un gran héroe de la independencia en distintas etapas, y nunca hubo conflicto entre ellos. De hecho, después se juntaron y se juntaban en reuniones familiares y terminaron muy bien, a pesar de haber participado en estas batallas tan horribles, ¿no? Te quiero hacer otra pregunta.
estos otros planes, estos que quedaron de España, que ya estaban en la guerrilla más o menos junto con los araucanos, ya ellas no recibían ya plata de España, ya quedaron acá como para los malos, como todavía tenían institución de España. Hay un caso curioso, fíjate que el último los Pincheira, porque los Pincheira fueron 4 hermanos, y los Benavides fueron 5, y fueron muriendo uno detrás de otro. Por ahí por Chillar, ¿no? Por todo el cono sur de Sudamérica, por la Araucanía, por Chiloé, llegaban hasta la Carmen de Patagones, en el Atlántico, atacaron Buenos Aires, atacaron Córdoba, por todo el cono Sudamérica. Curiosamente, cuando iban a fusilar al último los Pincheira, que había sido derrotado por Manuel Bulnes y había sido capturado, llegó el presidente de la República a la ejecución. Llegó a la ejecución y Joaquín Prieto le dijo al oficial que lo iba a fusilar, le dijo: pare el fusilamiento, déjeme hablar con el prisionero. Se acercó a José Antonio Pincheira y le dijo: José Antonio, usted es el último de su familia que queda vivo y el último realista de esta guerrilla a muerte que ha causado tantos estragos. Yo le propongo que yo le perdono su vida y le perdono la vida a su gente, y usted se va a vivir a mi campo, porque yo quiero controlarlo personalmente, y le doy esa alternativa o lo fusilo. Dígame usted qué hago. Entonces el otro que estaba vendado le dijo: presidente, no puedo creer que es usted el que me está hablando, en fin, acepto, por favor ayuda a mi gente para que no la fusilen. Era muy honorable José Antonio Pincheira. El resultado es que José Antonio Pincheira terminó de administrador del fondo de Joaquín Prieto entre Puente Alto y San Bernardo, donde hoy día está esta calle El Mariscal, y que todavía están las casas de Joaquín Prieto, están intactas, entre paréntesis. Sí, sí. Así que así terminó. Ahora, ojo, esta gente no eran españoles, eran todos chilenos. Había uno que otro español en ambos bandos, pero yo diría el 97% de las tropas realistas eran chilenos, y el 97% de las tropas patriotas eran chilenos. Españoles había muy poco. Los oficiales. Uno que otro. Gracias.